Bueno, le damos la bienvenida a Martín Lustó, diputado de UNEN por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, bueno, se aplacó un poco el eco, la polémica después del lanzamiento del Frente Amplio UNEN, de la discusión interna incluso, parece que mejoró, ¿no? Sí, pero es lo habitual, porque los procesos de construcción de frentes llevan un montón de discusiones internas. A mí me parece que esa discusión interna, contrariamente a lo que parece, se dio en muy poco tiempo. Tuvimos la elección en octubre, tuvimos todas esas fotos de verano y discusiones y ya ahora estamos lanzando un frente nacional que va a tener candidatos muy fuertes en todas las provincias y 5 candidatos a presidente. Entonces la verdad es que contrariamente a lo que parece fue muy expeditivo el proceso. Finalmente la oposición terminó haciendo mejor uso, por lo menos la experiencia de ustedes de UNEN en Capital, del uso de la instancia de las primarias, ¿no? Que le dieron realmente sentido a una primaria competitiva. Sí, es una ley impulsada por el gobierno nacional, pero... Que votaron todos en contra los que hoy integran UNEN, ¿no? Así es, pero nosotros siempre la percibimos en las discusiones internas, en Sumamás, que somos parte de UNEN, como un elemento extraordinariamente renovador, porque primero lo que hace es abrir las puertas internas de los partidos, en lugar de dirimir las candidaturas a puertas cerradas, en un acuerdo entre 3 o 4 líderes, todos los liderazgos son desafiables. Yo soy de los que cree que la competencia, cuando es leal y con reglas, siempre nos mejora a todos. Bueno, entonces, tu caso mismo, digamos, o sea, vos surgiste, venías de ser funcionario del gobierno nacional, no necesariamente identificado con una militancia, ¿no?, de alguno de los partidos de UNEN. Me habían ofrecido ser candidato a senador por el PRO y preferí ser precandidato a diputado de UNEN por eso, porque me parece que las primarias, tal como las prevé la ley, abiertas, simultáneas y obligatorias, son un elemento muy fuerte, primero, para abrir las gateras de los partidos, ¿viste? Ya no podés acordar solamente porque viene alguien y dice yo no estoy de acuerdo y quiero participar, y si tiene el aval de la gente, modifica la vida interna. En segundo lugar, porque te acerca a la gente. Todo aquel que quiera participar, todo aquel que quiera opinar, puede hacerlo. Y eso me parece que no ocurre solo en Argentina, pero en un contexto en el cual hay pérdida de representatividad, tenés una crisis de representatividad, volver a acercarte y decir a la gente realmente podés elegir. Me parece que es un condimento muy fuerte. Y lo tercero es que poner reglas y respetarlas es algo a lo que le hemos perdido la costumbre. Entonces poner las reglas con las cuales vamos a competir, ir y después respetarlas y todos seguir sumando en el mismo espacio es sumamente interesante, y esto es lo que después se replicó en la construcción nacional. Ahora, también está la discusión de hasta dónde, digamos, si en una elección interna yo voto a uno y después gana el otro, si ese otro que gana dentro de un mismo espacio me representa o no representa, ¿no? Bueno, todo el tema de Macri, por ejemplo, si dentro de una interna de UNEN, candidatos del PRO serían una opción también en la que, bueno, después se arreglan con el que gana. Mira, esto yo viví la misma pregunta cuando pasamos de las primarias a las generales, porque por ahí el que había votado, no sé, a Prat Gay no quería votar a Pino. Y cuando uno está construyendo un espacio, lo que uno vota es el sentido del espacio, que es un lugar en donde va a haber siempre muchos candidatos, va a haber muchos referentes y la gente va a elegir el matiz del momento. Y por ahí al que votó a Prat Gay no le gustaba Pino. Pero a mí me parecía que lo que tiene que votar es el espacio. Y en las próximas pasos, volver a seleccionar otro candidato más cercano a lo que cree. Me parece que hoy lo importante es eso. Hoy lo importante es este espacio que muchos decían no se puede constituir, van a tardar, etcétera. Ya está en la cancha, tiene candidatos en todos lados, porque va a tener candidatos en todos lados. Pero son los que son, digamos, para la primaria, ¿no? Digamos, ahora parece más cerrada esa discusión. Incluso Cobos, a pesar de Lilita, decir, bueno, en la primaria van con estas fuerzas, no sumando. Mira, hoy tenés un núcleo muy fuerte. Lo que creo es que lanzado UNEN, como espacio político con perspectiva de voto, está disputando el primer lugar, está en segundo lugar hoy en las mediciones. Se queja Pino, ¿no? Se queja de que dice que los encuestadores cuando miden a UNEN miden individualmente cada candidato. Lo que pasa es que sumarlos tampoco es matemático. No es matemático para la intención general, de votos de Cobo con Sanz, con Lilita, con FAP. Aunque Lilita no sabemos candidata que va a ser. No sabemos todavía, pero hoy lo que tenés es que este espacio está segundo, ¿sí?
con los candidatos que tiene. Lo primero que tiene que hacer es consolidar eso, que es que la gente perciba que este es un método a futuro que le proponemos a la sociedad, en donde a veces va a salir de los 5, por ejemplo, o de los candidatos que haya en Capital también, va a salir el que la gente prefiere, pero si no, tiene que apoyar al que gana porque es aquel que todos los que votan dentro de este espacio eligieron, y es un ejercicio democrático. Creo que eso es lo más importante. Después, quiénes se suman o quiénes no, para mí depende de en qué medida aquel que se quiera sumar, primero, respete los principios del acta fundacional, y segundo, acepte esta política rectora de todo, que es todos vienen, compiten, y el que pierde también sigue colaborando, porque al revés de otros espacios, al revés del Frente Renovador, del PRO, del Frente para la Victoria, esto no es un proyecto biográfico. Que se creó alrededor de una figura determinada del Frente Renovador. De hecho, es todo lo contrario. UNEN en Capital nació como una demanda de la gente, donde nosotros respetamos eso, aprovechamos las PASO para incorporar esa demanda a la vida partidaria, porque solamente con la demanda, yo creo que sin política no podemos modificar muchas cosas, pero con este tipo de política de hoy ciertamente no vamos a poder modificar nada, con lo cual lo que tenés que hacer es renovar esas dos cosas, abrirte de cara a la gente, pero utilizar la política. Ahora, el tema es que es cierto, digo, el Frente Renovador es alrededor de una figura, lo mismo el PRO y demás. Ahora, sin pata fuerte en Provincia de Buenos Aires es muy difícil que una fuerza sea realmente competitiva. Esta propuesta de Lilita Carrió, que uno nunca sabe cuán seria es con aquello que lanza, pero digamos, la idea de Lilita Carrió en Provincia de Buenos Aires, ¿le vendría a solucionar un problema que ustedes tienen en ese distrito, el más poblado del país? Mira, primero yo lo tomo como una demostración de lo que es UNEN, lo que dijo Lilita, porque yo no sé si puede o no puede. Porque no hay sé. Una discusión de si tiene domicilio. No lo sé, sí. Eso no lo sé, pero lo que ella está diciendo es, soy capaz de sacrificarme una construcción más grande yendo a la provincia de Buenos Aires. Y a mí eso me parece emblemático de lo que es UNEN. Somos todos engranajes, no es construcción alrededor de una persona. Es un espacio que no tiene dueños. Y lo otro que está demostrando es si hay que sacrificarse, dónde hay que sacrificarse, dónde hay que ir a hacer el esfuerzo máximo, y es en la provincia de Buenos Aires porque es donde nosotros tenemos el máximo desafío. Pero no dudo de que con la misma metodología vamos a encontrar una terna o un binomio de candidatos que se complementen y que sean muy buenos en la provincia de Buenos Aires. Tu espacio es Capital. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, tengo domicilio en la ciudad de Buenos Aires, trabajé en la provincia, pues fui ministro de producción y presidente del banco de la Felipe provincia. Solá. Pero estoy atado a la capital federal, soy porteño de pura cepa. Pero así como en la capital federal, en las elecciones del año pasado, también parecía que el espacio progresista no podía constituir una alternativa y no tenía candidatos. Cuando se largaron las PASO, tuvo muchos candidatos. Y tuvo candidatos interesantes, tuvo 4 listas distintas. Esas 4 listas en la primaria le ganaron al PRO. Y creo que en la provincia de Buenos Aires va a ocurrir lo mismo. ¿Vos crees que llega un momento de alternancia, digamos, después de estos años de peronismo, y que se puede dar una alternancia no traumática? Porque un poco todo el miedo que están metiendo Capitanich, mismo al día siguiente de la creación del Frente Amplio UNEN, me cuesta todo decirlo, pero es una sigla larguísima. Pero, digamos, la idea de eso, la alianza, son la repetición y la reiteración de la hiper, del fracaso, son todos distintos, no se van a poner de acuerdo en nada. Mira, primero, la comparación me parece poco válida. Yo no estuve en la Alianza, un montón de los que estamos acá no estuvimos en la Alianza, y además esa es una experiencia de la Argentina. Si los argentinos lo que queremos decir es que por esa experiencia vamos a abandonar cualquier posibilidad de acordar cosas más grandes, sobre todo en base a principios éticos, la verdad es que tenemos que revisar sobre qué nos queremos reconstruir. Segundo, sinceramente, que Capitanich hable de inflación, de inseguridad y de traición, me parece casi un chiste. Porque este gobierno tiene un problema de inflación enorme, porque se ha agravado el problema de la inseguridad, incluyendo el narcotráfico, y porque el propio Capitanich estuvo con Menem, Duhalde, Kirchner y Cristina. Y la discusión está con las cifras de pobreza, me hiciste acordar hablando de lo que es el panorama, pues finalmente me parece que lo que aparece en estos días también es la discusión del legado de Cristina, todavía medio, digamos, no explícitamente porque falta mucho, pero uno la escucha hablar de lo que va a entregar, y me parece que el estallido de la discusión alrededor de pobreza tiene mucho que ver con discutir estos 10 años, finalmente cuál va a ser el legado, ¿no?, de estos 10 años. En términos de pobreza, distribución de ingresos, el legado del kirchnerismo, ¿vos cuál crees que va a ser, Martín?
Mira, si vos mirás qué es lo que estuvo pasando con Kirchner recibió un país en donde la pobreza era casi del 60%, 57%. Sí. Producto del estallido de la convertibilidad, con mega devaluación, con default, con 2003. Con caída del Producto Bruto de casi 20 puntos, cuando acumulás desde el 98 hasta el 2002. Entonces lo primero que tenés es un salto enorme de la pobreza. Y esa pobreza fue cayendo hasta casi la mitad cuando termina el mandato de Kirchner, producto de que la economía crecía y tenía tasas de inflación todavía moderadas. Desde que vos empezás a tener inflación y te desentendés de ese problema, lo que empieza a ocurrir es que sube la pobreza. ¿Por qué sube? Porque el costo, ¿cómo se calcula la pobreza en Argentina? Vos mirás cuánto de calorías necesita un adulto, mirás en base a los usos y costumbres, cuál es la dieta, la canasta que te vas a armar y cuánto cuesta. Y después ves cuánto mide la canasta, cuánto cuesta esa canasta y cuánto es el ingreso de la gente. A medida que la inflación le gana al ingreso de la gente, lo que tenés es más gente que no alcanza a comprar esa canasta y es pobre. Ese es la única magia de cómo se calcula un índice de pobreza. Entonces, a medida que vos tenés más inflación y menos crecimiento, lo que empieza a ocurrir con la pobreza es que sube. Entonces vos tuviste caída de la pobreza muy abrupta, la mitad en el ejercicio de Néstor Kirchner, y después lo que tuviste es, con medidas puntuales como la asignación universal por hijo, la moratoria previsional, el plan Progresar, si querés, lo que tenés es saltos puntuales de los ingresos, pero la inflación se va comiendo eso. Entonces vos lo que has tenido desde que tenés más inflación y menos crecimiento, particularmente en estos últimos años, es suba de la pobreza. De hecho, hoy, cuando yo calculo en base a una inflación más cercana a la realidad que la que te venía diciendo el INDEC, la pobreza a mí me da cerca del 28%. 28 te da. 28%. Entonces vos decís, ¿cuál es el legado? El kirchnerismo arrancó del 57. En el 2003. Bajó a la mitad. Siguió bajando hasta el 20%. Llegó a bajar al 20% de pobreza. Y después la pobreza empezó a subir. ¿Año? ¿El 20? En la época en que se implementó la asignación universal por hijo. Después de las elecciones de 2009 fue eso. Fue 2009 y 2010. Y después empezó a crecer. ¿Por qué crece esa pobreza? La economía dejó de traccionar y la inflación llegó a niveles cada vez más preocupantes. Ese combo hizo que subiera la pobreza. Hoy estás en 28. Entonces me decís, ¿cuál es el legado? Bajaste del 57 al 20 y después volviste a crecer porque te olvidaste de estos problemas fundamentales. Y si comparas el índice de hoy, 28, ponele menos, lo que quieras, 26. Sí, decía que incluso midiéndolo con precios cuidados, de la manera que decís vos, da 24, bueno, digamos, suponiendo que alguien solo consume precios cuidados y lo más barato de precios cuidados. Bueno, el promedio de la convertibilidad es 26. Vos decís que los niveles promedios de pobreza de estos años de kirchnerismo son iguales a los de la convertibilidad. No, lo que digo es que el kirchnerismo me va a dejar inclusive con un poco más de pobreza de lo que fue el promedio de la convertibilidad. Antes del estallido. El promedio, sí. Pero con mucho menor desempleo, ¿no? No sé cómo se explica eso. Sí. Estaba pensando en esa comparación, quizás lo más diferente sería el nivel de desempleo, ¿no? Sí, debería llamarte la atención, y haces bien en señalarlo. El motivo es porque tenés que ver qué es lo que pasa dentro de los pobres. Si vos tenés un nivel de desempleo muy alto, mirás el grupo de los que son pobres, de los que no alcanzan a la canasta, y lo que vas a tener son algunos que son muy, pero muy pobres porque no tienen casi ingreso. Más indigencia. Mucha más indigencia, y además una desigualdad entre los pobres. Vos tenés algunos que están muy mal, que son los desempleados, y otros que por ahí están más cerca de poder salir de la pobreza. Eso es cuando tenés mucho desempleo. En este caso lo que tenés, y creo que esto señala que es producto de la inflación, tenés mucho más empleo, pero como te suben mucho los precios, ni siquiera ese empleo alcanza a que vos cubras las canastas. Claro. Que es lo que muestra, me parece que sería como, ¿no?, la diferencia respecto en esta comparación. Sería interesante ver, yo trabajé en pobreza y distribución de ingresos en el año 96, 97, he dado clases de eso. Hay otros índices que te explican mejor o que te dan un mejor diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo con la sociedad. Porque la pobreza lo único que te dice es alcanzás o no alcanzás, pero no te dice ni qué tan lejos estás de poder salir de pobre. Ni si tenés un ingreso. Ni cada uno de ellos. Vos decís, mira, en promedio además están 10% por debajo de la línea de la pobreza, y además ni siquiera ese promedio te dice cómo es la composición interna. Hay un índice mucho más complejo, mucho más rico, que cumple con casi todas las cosas que aquellos que estudiamos esto nos gusta ver en un índice, que se llama FGT. Para que te des una idea, ese índice
al inicio de la convertibilidad, al inicio de la convertibilidad ya te mostraba que la pobreza estaba subiendo mientras el índice de cuántos pobres hay te daba que estaba bajando. Claro. ¿Por qué? Porque aquellos que excluías del sistema se caían. Y si vos decís, pero estos que se caen los quiero ponderar. Me preocupan mucho más los muy caídos que los que están cerca de la línea de pobreza. Entonces esa sensibilidad de un índice te empieza a contar otra película. Ahora, no tenemos ni la película básica, o sea que es difícil porque no tenemos ni para discutir el índice gordo, sería el que decís vos. No, lamentablemente no. Porque ayer discutía con unos expertos en pobreza y distribución de ingresos acerca de cuáles son los índices de pobreza y de indigencia, y teníamos matices en cuáles eran los niveles. ¿Eso por qué se produce? Porque es cierto que el que en mejores condiciones está para medir la pobreza es el INDEC, porque es el que tiene más recursos. Sí. Es como si yo te dijera... Una muestra, digamos, tiene la posibilidad de hacer un relevamiento mucho más completo. Así es. Yo digo, ¿quién es la que mejor está en condiciones para determinar su estatura? La estatura de Mario O'Donnell. Vos. ¿Por qué? Porque nadie puede disponer de tu cuerpo si vos no decís. Entonces vos sos la que mejor lo puede hacer. Ahora, si vos venís y me decís, mido 40 centímetros, me autorizás a mí a decir, mira, déjame que yo mire, y te digo, sí, claro, por ahí medís 1,62. Y ahí empezamos a discutir. Y alguien dice, no, mira, yo la comparé con aquel pilar, y yo sé que aquel pilar, aquella columna de allá mide 1,65, entonces creo que mide 1,59. Pero son matices. Lamentablemente hoy estamos discutiendo esto. Es decir, no estamos discutiendo que tenemos 12 millones de pobres, 10 millones de pobres, de acuerdo a quien lo calcule, sino cómo es que tenemos que medir desde afuera del Estado, porque el Estado no quiere reconocer que tiene estos niveles de pobreza. Yo se lo pregunté a Capitanich cuando vino, porque no es solo que no quiere reconocer. A esta altura no publicó la cifra con la metodología anterior, que tendría que haber publicado del segundo semestre del año pasado, y además en el Senado dijo que están pensando en modificar algunas cuestiones de manera tal de incluir lo que se llaman transferencias en especie a los hogares, es decir, recibís salud, recibís educación, te cambiamos la infraestructura. ¿Eso qué hace? Eso hace que tu ingreso crezca, porque mirá, sí, claro, recibís... Como cuando dicen que el subsidio al transporte es parte del ingreso del trabajador, digamos. O si sea, yo lo meto dentro de tu ingreso... Claro. O sea, al margen de mi ingreso me van a decir, bueno, y además ¿ya? Vos si tomás tenés un más colectivo, plata. tenés más plata en realidad. Y esto ya lo quiso hacer el menemismo en el 97. Que esto antes de dar a conocer los números de pobreza, o decir que va a ser una manera de... Ahora están porque en un momento van a tener que salir a decir, ya no es 4, sino es 20. Digo, si tuviesen que hoy tomar con su propia inflación y sus propios números, hoy ya tendrían que hacer un salto abrupto de 4 a 20. Mira, se puede hacer eso, uno puede ver... Vos tuviste... Porque 4 es la última medición, ¿no? El primer semestre del 2013. 4,7 en el primer semestre del 2013. Entonces vos mirás, vos podrías hacer lo siguiente, desde el 2007 hasta la fecha, que el INDEC tuvo esta intervención tan feroz, vos podés usar índices de provincias. Igual que en la estimación de la estatura, yo te digo, bueno, déjame usar el índice de Santa Fe combinado con el de San Luis, y inclusive acepto un margen de error, que es, como no pude determinar tu estatura, puedo decir, bueno, suponete que esos índices sobreestiman 15% la inflación, 20%. Y déjame utilizar eso para reconstruir el costo de la canasta básica para el pasado, y a partir de enero uso el IPC nuevo, el nacional. Haciendo eso, a mí me da 28. 28. Okay, claro. Y el tema del campo, que es otra de las discusiones, ¿no? Me interesa porque me parece que asoman un montón de discusiones de legado ahora, ¿no? Había salido el tema de las ojizas. Digamos, ¿qué pasó en 10 años de extraordinarios valores de los commodities históricos, ¿no? Un contexto internacional extraordinario. ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué tipo de aprovechamiento, si es que alguno hizo la Argentina de eso? Pues vos podés mirarlo como una década, digamos, de oportunidades perdidas o, al contrario, digamos, en la versión kirchnerista de las décadas ganadas. Yo no me pongo en ninguna de las dos posturas. Lo que digo es una década en la que los argentinos nos volvimos a entusiasmar y desilusionar. Porque estos ciclos se repiten en la Argentina. Y tenemos en el pasado muchos. Y la verdad que tuvimos una oportunidad enorme para resolver problemas estructurales de la Argentina. Que debería ser un muy buen aprendizaje si miramos Vaca Muerta. ¿Por qué digo esto? Porque Vaca Muerta es un recurso escaso para el mundo, que es la energía, que de golpe es puede ser hiperabundante en Argentina, y tenemos que ver cómo lo utilizamos. Entonces, ¿qué pasó con el campo? El campo tuvo una estrella que fue la soja, producto de los controles, más que esta estrella, como no se consume localmente la soja, la única intervención que había sobre eso es el precio, por ende la retención, pero nunca te paraban las exportaciones, con lo cual la gente dijo, mira, en leche me hace mucho más lío. En trigo me interviene y no me deja exportar. En soja lo único que sé es que voy a tener un precio mejor o peor, pero no se meten con ese mercado a la hora de exportar.
Entonces se movilizó mucho de lo que había antes hacia eso. Entonces perdiste ganadería, Claro. perdiste lechería, perdiste recursos naturales, porque en la medida, es cierto, en la medida en que es monocultivo o que lo explotás mucho más intensamente, tenés una degradación de suelos. Entonces, por ese lado lo que tuviste es, en lugar de aprovechar las cosas que valían mucho para el mundo, te quedaste en un perfil productivo, te diría, primarizado. Para que te des una idea, cuando la soja valía $580 la tonelada, ¿sí? Que es parecido al precio de ahora, en el 2007, 2008, la tonelada de leche en polvo valía 6.000. ¿Por qué? Porque la tonelada de leche en polvo es agarrar el maíz y la soja, hacer alimento balanceado, dárselo a comer a una vaca, ordeñarla y después secar la leche. Y ahí hay valor agregado. Ajá. Entonces, de estas cosas nos perdimos un montón de oportunidades. Y después nos perdimos otra cosa, que es que con los enormes recursos que le dejó la soja, no solo a la sociedad, sino al gobierno nacional, vos tendrías que haber resuelto como mínimo un montón de temas infraestructurales de la Argentina, para que el resto de la economía sea más competitiva. Claro. Entonces, trenes, Transporte, claro, infraestructura, sí, claro. autopistas, puertos, aeropuertos, Hablar por teléfono. energía, hablar por teléfono, hablar por teléfono. Hablar por teléfono que no. Que es una parte no menor de la infraestructura hoy en día para poder competir. Esas cosas Argentina no hizo. Y hoy Bien. lo estamos pagando. Ajá. Bueno, la buena noticia por ahí, uno los escucha siempre decir eso también, o por lo menos también los propios dirigentes del campo que se quejan, pero que la coyuntura sigue siendo muy favorable. Digo, cuando hubo transiciones en otros momentos de la Rúa, o había mucho endeudamiento, o había contextos internacionales muy complejos, no pareciera ser este el escenario por primera vez, me parece, de los últimos 30 años de democracia. Es cierto. En respecto a las condiciones, la coyuntura del 2003 te diría que tampoco era tan mala. Porque era muy mala internamente. Porque estaba todo tan mal que además... Pero no solo porque estaba todo tan mal, porque uno recuerda de la crisis, los 5 presidentes, los muertos, el 57% de pobreza, el 24% de desempleo. Pero la crisis, con todo ese costo, limpió como un tsunami las cosas que a Argentina le impedían crecer. Recurrentemente, inconvenientes que Argentina ha tenido de manera repetida. Una es el tipo de cambio no competitivo, que la mega devaluación te lo resolvió, y el otro es un Estado deficitario porque pagaba muchos intereses de la deuda, que el default con la reestructuración también te resolvió. Y además, como el primer año tuviste mucha inflación, la recaudación aumentó, todavía no tenías tantas demandas sobre el Estado y el Estado pasó a ser recontra superavitario. Entonces, de golpe, las cosas que te acogotaban para crecer, la crisis y el agua, cuando se rompe el dique, se lleva muchas cosas buenas de la sociedad y se lleva esas dos cosas malas, y entonces Argentina crece muy rápido. Entonces esa no era una mala coyuntura para montarse sobre eso, para corregir cuestiones. Yo creo que a partir del 2006-2007 había tensiones que corregir, que no se hizo, y por eso hoy tenemos las dificultades que tenemos. Entonces, yo miro el mundo y vos me decís, mira, todavía las tasas de interés son bajas, sí. Todavía los precios internacionales de nuestros commodities son buenos, sí. Tenés vaca muerta. Tenés vaca muerta. Tenés potencial ahí para acomodar un montón de cuestiones. Todo aquel capital que no entró en la Argentina y entró en los países vecinos va a querer venir acá porque los precios de los bancos comparados con los bancos de Perú son baratos, los precios de las empresas comparados con las de Brasil son hiper baratas. Entonces va a haber demanda para eso. Pero no nos tenemos que olvidar de que para aprovechar eso tenemos que salir del populismo, de consumirnos siempre el futuro en aras de un presente continuo que además se va degradando si uno lo compara con el de 40 años atrás. Tenemos que salir de ese populismo que es el vicio del corto plazo y tenemos que construir colchones o amortiguadores lo suficientemente importantes porque el mundo, a pesar de que hoy tenga esas señales para nosotros, demuestra todos los días que es un lugar complejo e incierto. Martín Lustó, muchas gracias. Gracias a vos.